la Escuela Normal Superior del Estado de México en la asignatura Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano. Información del Sistema Educativo Mexicano. Los integrantes del equipo son Junor Aranda Rodríguez, Mara Lisset Zarza González, Miguel Ángel Victoria Gaspar y su servidor José Manuel Martínez Prienti. Del primer semestre en la licenciatura en Educación Secundaria con la especialidad en Biología. Como todos sabemos, el nombre oficial de nuestro Estado soberano es Estados Unidos Mexicanos. Cuenta con una superficie territorial de 5.114.295 y con una población de 97.563.374 habitantes. Las fronteras con los que colinda nuestro país es con los Estados Unidos de América, Belice y Guatemala. Su capital viene siendo el Distrito Federal y la unidad monetaria es el peso mexicano. Su división política es de 31 estados y un distrito federal. Su idioma oficial es el español, pero aparte de ello cuenta con otras 63 lenguas indígenas. La religión en gran parte de los habitantes son católicos, pues la santa patrona del país es la Virgen de Guadalupe. El papel que juega la religión en México. Como todos sabemos, la religión es un fenómeno humano sumamente complejo, que abarca o comprende toda o una gran variedad de dimensiones y formas de vida, tales como variedades individuales y colectivas, dependiendo de los intereses teóricos que se persigan, pues desde luego, al estudiársele como se constituye un todo autocontenido, completo en sí mismo, es decir, sin tener para ello examinar sus conexiones con otros fenómenos. Debido a que en la década de los 60 representaba el punto culminante en México de lo que fue denominado como el milagro mexicano. Esto es una época de crecimiento económico sostenido, sin letales, endeudamientos externos y con una política exterior relativamente independiente. Es también la década de la gran parte de agua social, representada por el movimiento estudiantil, y más propiamente hablando quizá por la Revolución Juvenil en 1978. Actualmente, la educación es regida bajo el gobierno. Pero, ¿cómo se logró esto? Bien, a partir de la instauración de las leyes de reforma, la Iglesia Católica y el Estado mexicano han pasado por tantos periodos de relativa cordialidad y convivencia como por serias confrontaciones. El periodo más crítico en las relaciones Iglesia y Estado lo constituye el de las así llamada Guerra Cristera, a finales de la segunda década del siglo pasado. Dicha confrontación marcó la composición general del Estado mexicano, prácticamente hasta los oportunistas y mal pensadas reformas de Carlos Salinas, a quien de hecho se le debe una nueva luna de miel entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica. Actualmente, las nuevas iglesias encontraron un caldo de cultivo apropiado, sobre todo, más no únicamente en el sur del país. Hacia los años 70, era ya claro que las actividades del instituto mencionado no eran realmente científicas, sino más bien sistemáticas o infiltración política y cultural. A principios de los 80 se le prohibió formalmente a dicha institución seguir operando en México. Ahora, las actividades de la Iglesia Católica se ajustan a las circunstancias y al contexto histórico. En este sentido, la Iglesia Católica es una institución sumamente elástica o flexible. En el caso de México, hay por lo menos 3 factores fundamentales que hay que considerar. Si los que se quieren es explicar la reincorporación de la Iglesia en la vida cotidiana del país. 1. El más básico es el tablero político mundial, en el que el hecho primordial fue el desmoronamiento del sistema socialista. El segundo factor importante fue el paulatino y hasta el momento irreversible debilitamiento de las instituciones estatales mexicanas. Y el tercero lo fue llegado al Vaticano de un papa
particularmente carismático, de ambiciones religiosas, ecuménicas y políticamente muy hábil, el Papa polaco Karol, mejor conocido como Juan Pablo II, después del incuestionable éxito de las maniobras políticas de la Iglesia Católica en Polonia. ¿Qué tratamos de referirnos con esto? Que actualmente la Iglesia Católica no influye en la educación del país. Sin embargo, existe la posibilidad que en un futuro no muy lejano se reincorpore la Iglesia Católica en la enseñanza, pues, como se ha visto, la educación se pretende privatizar y la Iglesia tratará de apostar económicamente para lograr tener una reincorporación más a lo que es la educación del país. Algo que establece el artículo 3 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es que la educación que el Estado imparta será laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Nuestra Constitución establece que la educación que parta el Estado deberá ser laica y la define como aquella que se mantiene por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El financiamiento de la educación en México. Un problema que surge en él, pues en México existe algo muy común en la mayoría de las cosas que se rigen y están sujetas bajo una lógica muy común, la cual se dice, quien paga manda. Actualmente, la Ley de Coordinación Fiscal, que regula las transferencias presupuestales a entidades federativas en materia de educación, de las cuales las mismas se encargan de una dispersión del gasto democrático a necesidades regionales. Un problema que existe dentro del sistema de financiamiento son los siguientes puntos. Por ejemplo, la primera, precarización de educación pública en aumento presupuestal en la corporación a crecimiento, que más que nada ha habido un retraso en el avance para mejorar esos programas de estudio a los alumnos. Sin embargo, solamente se ha incrementado una matrícula más en el aumento de los maestros, pero no se ha logrado la calidad necesaria para ello. La inequidad distributiva de los recursos es algo que se ve naturalmente. Desafortunadamente, los recursos que envían las entidades federativas son desviados para otros fines. Sin embargo, no se apoya lo que es en totalidad a las escuelas que actualmente se encuentran en estados denigrantes. Más bien, una solución podría ser que las mismas entidades federativas deberían financiar sus propios programas de estudios educativos y así lograr que cada uno controle lo que es el sistema educativo en cada estado. Sin embargo, a pesar de que existe la Secretaría de Educación Pública, la cual rige los programas que van a determinar la educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, desafortunadamente no se llevan tales e iguales como se llevan en cada uno de los estados. Actualmente nos encontramos en un México que los planes y programas, a pesar de todo ello, son buenos. Sin embargo, son mal aplicados. ¿Pero de quién es la culpa? La culpa será de los docentes, alumnos o el sistema educativo en sí, de sindicatos o del mismo presidente. Esta es la reflexión. Sin embargo, en otros países existe educación privatizada que el mismo gobierno apoya para impartir la educación y sin embargo ellos pagan. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el fin que en México logrará para lograr tener una educación de calidad o simplemente aplicar lo que se dice en su sistema educativo?